Bien, hemos estado estudiando el libro de Génesis. Hemos llegado ya al capítulo 14 de este libro, donde nos habla de los orígenes. Ya hemos comenzado a ver el origen de la nación de Israel a través de la vida de Abraham. Y anteriormente teníamos a Abraham saliendo de Egipto, volviendo a la tierra de Canaán, la tierra en donde verdaderamente había sido llamado. Habíamos visto también de que por causa de la hambruna en este tiempo, Abraham había viajado a Egipto para buscar su sustento y bueno, nada salió conforme a sus planes, pero gracias a Dios por su misericordia, Dios intervino para salvación de Sara, para salvación también de Abraham, pero principalmente para que los propósitos y planes de Dios continuaran a través de la vida de Abraham y Sara, como Dios lo había establecido. Entonces teníamos a Abraham ya en tierra de Canaán, tierra que estaba poblada, y resulta que comienza a haber un conflicto entre Lot y Abraham, porque sus pastores ya no tenían espacio, la tierra era muy pequeña y no cabían, ellos tenían muchas posesiones, principalmente Abraham, nos decía la escritura que era rico en gran manera. Entonces, esta vez, Abraham, guiado por Dios, ve la necesidad de que se separen y que cada uno tome su camino. Entonces, Lot alza sus ojos hacia la llanura del Jordán, lo que se conocía como la Mesopotamia antigua, que también iba a ser parte del reino de Babilonia, y se deja seducir por la vegetación de esta tierra, por su fertilidad, y escoge migrar hacia allá. Abraham, por el contrario, se queda quedito en tierra de Canaán, y Dios después lo envía a recorrer la tierra que él iba a heredar. Entonces estamos, ahora sí, entrando en capítulo 14, porque vamos a ver las consecuencias del por qué Lot se dejó guiar por lo que vieron sus ojos y no consultó a Dios acerca de cuál era su voluntad para él. Vamos a ver consecuencias acerca de cuando caminamos por vista y no por fe. Muy bien, entonces, en capítulo 14, en el libro de Génesis, tenemos a una batalla entre reyes de esta zona de Mesopotamia, y esta guerra se centra principalmente en la conquista de unos y la opresión de otros. Se centra también en la rebeldía de aquellos que están siendo oprimidos para tratar de independizarse y tener libertad. Y por causa de esto, los opresores comienzan a barrer las ciudades, a saquearlas, a conquistarlas, para mantener su dominio y poder sobre ellas. No podíamos esperar menos de reyes que viven en una tierra pagana, idólatra, que no tienen ni temor, ni conocen tener una comunión con Dios. Parte de este lugar, de esta lucha, estos reyes conquistan la tierra de Sodoma y Gomorra. Entonces, vamos a leer versículos 8, primeramente, en adelante, donde nos dice: y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Beta, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. O sea, decidieron rebelarse e ir a la lucha contra aquellos reyes que estaban oprimiéndolos a ellos. Leemos bien que dice rey de Sodoma y rey de Gomorra. ¿Ustedes se acuerdan entonces quién habitaba en esta tierra? Lot. Él había decidido ir a habitar a esta tierra. Y vemos que ahora hay un conflicto entre reyes. No lo involucra, pero va a haber un daño colateral con él. Vamos ahora a ir al versículo 13 al 16. Vamos a empezar del versículo 12.
Porque dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el Sinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los guió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces, aquí tenemos la intervención de Abraham, pero antes de esto, debemos de reconocer que estamos viendo también las consecuencias en la vida de Lot por haberse dejado guiar por lo que veían sus ojos. Y es importante reconocer acá de que esto no es una prueba de fe para Lot, porque él fue el que decidió por su propia voluntad irse a vivir en esta tierra, por lo que son consecuencias de no haber consultado con el Señor cuál era su voluntad. Entonces no es una prueba de fe, es el fruto de sus decisiones. De esta misma manera nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida, porque muchas veces pensamos de que todo es una prueba de fe, cuando en realidad muchas veces es el fruto de nuestras decisiones, consecuencias que nos van a alcanzar a corto o a largo plazo, que al principio sí gozamos de nuestra decisión, pero que pronto vendrán las consecuencias. Pero para la gracia y misericordia de nosotros, así como Lot fue rescatado por Abraham, el Señor nos acompaña aún en medio de las consecuencias y nos alcanza con su gracia y misericordia para librarnos, para consolarnos, para ayudarnos. Ahora, vemos que Abraham movilizó 318 hombres de su casa. Probablemente ya los tenía listos para la batalla, porque dice que nada más los armó y ya estaban entrenados. Viaja él junto con sus aliados y vencen a estos reyes que estaban saqueando las ciudades de Mesopotamia, recuperando todos los bienes que ellos habían saqueado, recuperando a Lot y sus bienes y regresando con la victoria. Ahora, esto podríamos verlo como una advertencia para Lot, ¿correcto? Si usted sigue viviendo de esta manera y en este lugar, pueden ocurrir más cosas, porque es un pueblo y son reyes que no conocen a Dios. Usted lo ha conocido a través de Abraham, pero ellos no lo conocen aún, no tienen relación con Él, no tienen una comunión con Él. Entonces, si había una batalla de rebeldía y opresión en este momento, no podemos esperar menos de estas personas que no tienen temor del Señor. Entonces, es una advertencia, pero muchas veces, lastimosamente, habemos personas que a pesar de que el Señor nos ayuda y nos libra del fruto de nuestras decisiones, prefieren regresar al mismo lugar de donde el Señor los sacó. Lot decide regresar al mismo lugar donde él estaba habitando antes. Viendo lo que estaba sucediendo, él decide regresar y habitar cerca de la ciudad de Sodoma. Y más adelante, en los capítulos más adelante en Génesis, sabemos de que estas ciudades serían destruidas por el juicio de Dios. De nuevo, lastimosamente, hay personas que no quieren vivir una nueva vida en Cristo, comenzar una nueva vida en Él, y prefieren regresar a donde estaban. Ahora vamos a avanzar
con el versículo 17 en adelante, en donde tenemos un encuentro divino. Tenemos la presencia de Melquisedec, que tiene pan y vino y un hermoso recibimiento para Abraham. En versículo 17 vemos que Abraham regresa con la victoria después de la batalla y es recibido por el rey de Sodoma. Pero inmediatamente, en versículo 18, vamos a leer, versículo 18 en adelante, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. No sabemos mucho acerca de este hombre, Melquisedec, porque la línea judaica de los sacerdotes viene a través de la tribu de Leví, la cual no está aquí, sería más adelante. Entonces no sabemos de dónde viene Melquisedec, hacia dónde iba, cuándo nació, cuándo murió. No sabemos nada de él. Lo único que tenemos en la Biblia acerca de Melquisedec está en este pasaje, en el Salmo 110, versículo 4, y también en Hebreos capítulo 7. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7, precisamente en el versículo 3. Hebreos 7, versículo 3. Acá en este versículo nos habla acerca de Melquisedec, quien en su oficio de sacerdote es semejante al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Dice en versículo 3, veamos desde el versículo 2. Dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, que es lo que significa el nombre de Melquisedec, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Vamos a hacer una pausa. Melquisedec entonces es Rey de Justicia y Rey de Paz. Versículo 3 continúa diciendo: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muy importante, no nos dice que es Cristo, nos dice que es semejante en su oficio de sacerdocio. ¿Por qué? Porque no tiene una genealogía sacerdotal, no tiene un heredero como normalmente sucede dentro del sacerdocio de los judíos, que era solamente a través del linaje de Leví, de sus descendientes. El padre heredaba al hijo su sacerdocio y así continuamente. Acá con Melquisedec no vemos esto, no tenemos mayor información, y lo que nos dice Hebreos es que por eso es que se asemeja al sacerdocio de Cristo, porque a Cristo nadie lo ordenó como sacerdote sino Dios. Y Él no tuvo heredero, porque Él es sacerdote para siempre. Y cumplió el orden y el oficio de sacerdote al entregar su vida en sacrificio en la cruz, lo cual era parte de los rituales y de las cosas que necesitaba hacer el sacerdote. Él se entregó a sí mismo como sacrificio, derramando su sangre en propiciación por los pecados de toda la humanidad. Y este sacrificio fue aceptado delante de Dios. ¿Y sabe cómo sabemos esto? Que su sacrificio fue aceptado porque Él resucitó. Dios resucitó en señal de que había aceptado este sacrificio en la cruz de Jesucristo para justificar a todo aquel que ponga su fe en Él. Entonces, regresando ahora al texto en Génesis, esta es la única información que tenemos acerca de este hombre. Pero el encuentro
es hermoso, porque viene a recibir a Abraham con pan y con vino. Viene y lo bendice y da gloria a Dios por la victoria que Dios le ha dado a Abraham sobre sus enemigos. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Entrega los diezmos de todo lo que había obtenido en la batalla. Y lo que vemos acá, podríamos decir, es la imagen de como si estuviéramos viendo un servicio, una celebración, un culto. Es como si estuviésemos viendo una reunión de comunidad cristiana, porque los vemos que uno se bendice al otro, los vemos partiendo el pan, los vemos dando gloria a Dios por la victoria y sabiendo de que es solo Dios quien les ha dado la victoria a Abraham y no el hombre. Podríamos ver que esto es un ejemplo para nuestras vidas como iglesia, cómo debe funcionar la iglesia de Cristo, siendo hospedadores, recibiendo a nuestros hermanos en casa, partiendo el pan, teniendo tiempo de comunión, no solamente acá en la iglesia, sino también en nuestras casas, siendo de apoyo y bendición para nuestros hermanos, unos con otros, edificándonos y dando gloria a Dios por quien Él es. Por eso es la importancia de congregarnos, porque podemos hacer esto acá, como cuerpo de Cristo. Y fuera de las paredes, fuera de la puerta, podemos continuar haciéndolo en nuestras casas. Y si nos vamos por un momento al libro de Hechos, en la iglesia primitiva, esto era algo que caracterizaba a la iglesia en sus días, que daba testimonio al pueblo acerca de su fe y su devoción a Dios, su devoción a Jesucristo, por la manera en que se amaban y compartían y tenían en común todas las cosas. Entonces, esto es un ánimo para nosotros, ver esta escena acá desde el inicio. Gloria a Dios por esto. Continuamos con el versículo 21 al 24, en donde después de esta intervención de Melquisedec, el rey de Sodoma interviene nuevamente diciéndole a Abraham, versículo 21, dame las personas y toma para ti los bienes. Y veamos la respuesta de Abraham. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Por ley en este entonces, Abraham podía haber tomado todo en posesión. Era la ley de la guerra. Si él vencía, podía tener todo esto a su favor. Pero él ya se había comprometido con Dios de que nada de esto tomaría, porque su objetivo principal era recuperar a Lot, librarlo a su pariente y no obtener ganancia de nada más. Pero veamos también que el interés del rey de Sodoma, sin mencionarlo acá, pero podemos ver que está tentando a Abraham a tomar las posesiones, las cosas materiales, enriquecerse de la victoria. Pero gracias a Dios, podríamos decir, Abraham tenía puestos sus ojos en la promesa, tenía puestos sus ojos en la suficiencia de Dios para su vida. Porque él no quiso enriquecerse, no quiso ceder ante esta ganancia y faltar a su compromiso con Dios. Aunque por ley él tenía el derecho, pero no lo quiso hacer para no fallar a su Señor. Porque para Abraham Dios era suficiente. Dios era suficiente. Y esto es un ánimo también para nosotros. Primero, estar alertas en todo momento. Porque en medio de las circunstancias, en medio de la victoria sobre la prueba,
muchas veces la tentación va a buscar de que nosotros tratemos de obtener gloria para nosotros por la victoria. Y que nos sintamos, es que somos bien cargas y que lo logramos y salimos de esta. Tratando de buscar de alguna manera nuestra propia gloria. Y esta es la tentación, que muchas veces nos hace caer en este engaño, haciéndonos pensar de que somos merecedores, cuando en realidad toda la gloria, todo el honor debe ser para nuestro Señor Jesucristo. Y en Él debe estar nuestra suficiencia. Entonces, hermanos, no busquemos nuestra gloria, nuestro derecho de ganancia, de reconocimiento, no. Gloria a Dios porque por su gracia y misericordia nos libra en medio de toda prueba de fe. Amén. Ahora, terminando este capítulo, seguimos viendo ahora en capítulo 15 que Abraham regresa a su tierra, regresa a Canaán. Y veamos lo que dice en versículos del 1 al 3. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En este capítulo vamos a ver la justificación por la fe de Abraham. También vamos a ver el pacto de Dios con Abraham por la tierra. Y también tenemos más adelante una profecía sobre el pueblo de Israel. Entonces, después de venir de la batalla, el Señor lo recibe con estas palabras. Ahora, era normal que si él había vencido a estos reyes, podía haber una represalia, un contraataque de los enemigos. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor acá? Yo soy tu escudo, garantizándole que será su protección. Pero también le dice: tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué? ¿De dónde viene Abraham? De haber rechazado todo aquello que el rey de Sodoma le estaba ofreciendo. Entonces podríamos ver cómo el Señor está afirmando y confortando el corazón de Abraham. De esta misma manera el Señor lo hace con nuestras vidas. Porque después de haber vencido sobre la prueba, sobre la tentación, el Señor conforta nuestra vida dándonos seguridad de que Él es quien nos sostiene, quien alimenta nuestra fe. Y que más allá de lo que podamos ver en este mundo y que lo que podamos obtener en esta tierra, Él es nuestro mayor galardón y Él debe ser suficiente para nosotros. Curiosamente, en versículo 2 vemos a Abraham que tiene preguntas en su corazón, en su mente. Señor, recuerdo que tú me dijiste que quieres hacer una gran nación a partir de mí. Acá Abraham no estaba dudando de la promesa, pero estaba en incertidumbre de, esta es mi realidad. No tengo un hijo, lo que tengo es un mayordomo. Ya estoy bien avanzado en años. La realidad es que mi esposa es estéril. Confío en tu promesa, pero no sé cómo se va a ver, cómo se va a concretar. Esa es la incertidumbre que vemos en Abraham. Sí, Señor, yo sé que usted es mi protector y que mi galardón en ti es suficiente, será grande y está en ti, pero la realidad es que no veo cómo tu obra de la promesa se pueda concretar. Probablemente con esto de buscar herencia en su mayordomo o heredar a su mayordomo, es que ya él estaba gestionando algunas opciones. Probablemente Dios quiera hacerlo así o de esta manera, pero vamos a leer ahora versículos
del 4 en adelante, cuando el Señor viene a confortar su corazón. Génesis 15, versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En medio de esta incertidumbre, Dios trae consuelo al corazón de Abraham. Él tiene compasión y entiende nuestras vidas, que estamos en un cuerpo que muchas veces va a necesitar la intervención de Dios para que podamos palpar casi lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Señor, ¿cómo es que verdaderamente tu salvación está en mí? El Señor nos muestra cómo, por medio de su Espíritu Santo, trayendo convicción a nuestro corazón. Amén. Entonces Abraham estaba buscando una respuesta, estaba buscando respuesta de parte de Dios, y Dios lo lleva más allá. Le afirma de que sí, va a ser a través de él, de un hijo que va a salir a través de él, el que le heredará, y lo lleva a ilustrárselo con las estrellas. Anteriormente, en capítulo 13, cuando Dios le hace esta promesa acerca de su descendencia, Dios le dice que su descendencia será como la tierra, como el polvo de la tierra. Acá le está diciendo que va a ser como las estrellas, y más adelante le dirá que será como la arena del mar. Es hermoso cómo Dios utiliza su creación para recordarle a Abraham que su promesa es fiel y Él la cumplirá. Y probablemente de este momento en adelante, si Abraham caminaba con su cabeza en alto, o si en algún momento iba a estar cabizbajo, el cielo y la tierra iban a recordarle de que Dios cumpliría la promesa que Él estaba guardando con paciencia. Vemos que esto es una prueba de fe. Y podemos identificarnos cómo el Señor nos prueba nuestra paciencia para que podamos crecer en fe. Y veamos, Él nos fortalece, Él conforta nuestro corazón y nos levanta y nos ayuda en nuestra fe para continuar caminando en ella. Conforme vayamos avanzando en nuestro camino, guiados bajo la voluntad de Dios, Él irá aclarando el panorama en medio de la incertidumbre. Porque muchas veces sí, no vamos a ver visiblemente la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Señor, pero ¿cómo es que usted está obrando en medio de todo este caos, en medio de todas estas circunstancias, o en medio de todo este éxito? Porque es muy fácil ver que el Señor verdaderamente está obrando en nosotros cuando solamente hay ganancia y abundancia y éxito. Es muy fácil. Pero en medio de la prueba, de la incertidumbre, es la parte difícil, y ahí es cuando crecemos. Y aunque no veamos cómo Dios está obrando o cómo Dios va a concretar su promesa en nosotros, en nuestras vidas, no quiere decir que no lo está haciendo. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, hasta aquel día que estemos con nuestro Señor, la obra de Dios en nuestras vidas será perfeccionada y completada para siempre. De momento, no sabemos cómo el Señor va a hacerlo, pero lo va a hacer. Amén. Y después de todas estas palabras de ánimo y de consuelo para Abraham, llegamos a un versículo que es sumamente importante. Versículo 6. Veamos cuál es la respuesta de Abraham ante estas palabras del Señor. Y creyó a Jehová y le fue contado
por justicia. Este es uno de los versículos más importantes de la Escritura, porque Abraham nos dice que él creyó en lo que oyó, aunque no lo estaba viendo. Tenía una leve idea al ver las estrellas, al ver la tierra, pero la realidad es que no había nada físico, palpable de la promesa de Dios para él. Pero él creyó porque Dios es suficiente para él. Nuestro camino de fe debe ser suficiente porque Dios lo ha dicho en su palabra, de que tenemos salvación, redención en Él, que nos espera una vida eterna en Él. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Luego de esto, continuamos en versículo 7, en donde el Señor le dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la tierra, esta tierra por heredad. Dios le está recordando de que Él sigue siendo fiel a su palabra desde el inicio de su llamado. No ha cambiado. Para eso lo sacó, para heredar la tierra. Y vemos ahora la respuesta de Abraham ante esta afirmación del Señor. Versículo 8, responde Abraham diciendo: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Nuevamente, Abraham no está dudando de la promesa, sencillamente hay incertidumbre y está viendo su realidad. Señor, toda esta tierra está poblada, no hay espacio, está poblada por los cananeos. Tanto así que Lot y él tuvieron que separarse porque no había espacio en la tierra. Pero Dios le dice que esta tierra es la que va a heredar. Y ya han pasado años desde esa promesa, desde esas palabras. El Señor se las está recordando, diciéndole: esto es lo que se cumplirá. Pero Abraham necesita: Señor, ¿cómo va a suceder esto? La realidad es que no tengo mucha gente como para conquistar a todos estos reinos. ¿Cómo sucederá? Y a partir del versículo 9, versículo 10, comienza una preparación de un ritual del pacto, donde Dios le dice: tráigame una becerra, tráigame un cabro, tráigame diferentes animales, pártalos a la mitad. Y bueno, en Jeremías capítulo 34, usted en su propio tiempo puede leer un poquito más acerca de detalles de este tipo de ritual, porque era un ritual de pacto inquebrantable, y habían consecuencias para el que intentara quebrantarlo, no cumplirlo. Entonces Abraham lo único que tiene que hacer es preparar la escena, como quien dice, preparar este machote legal para que Dios lo firme. En este momento no era con papel, sino que con animales partidos a la mitad, en señal de un sacrificio y de compromiso. Pero vamos a ver ahora, a leer versículos 13 al 16, porque en medio de este ritual de pacto, dice que Abraham cae en un sueño profundo. Versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Lo que tenemos acá es una profecía que Dios le está dando a Abraham acerca del pueblo de Israel, que por 430 años estuvo oprimido en la tierra de Egipto, y luego comenzaría su peregrinaje de regreso a la tierra prometida. Entonces, estos versículos de acá nos resumen lo que acontece en el libro de Éxodo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12.
en donde de nuevo Israel está en Egipto, luego es liberado por parte de Dios y comienza su peregrinaje hasta la tierra prometida. Lo interesante acá es que Moisés, cuando está escribiendo Génesis, está escribiendo esta sección y ya el pueblo ha sido liberado. Entonces, ya el pueblo en medio del desierto, antes de llegar a la tierra prometida, ya estaban viendo desde dónde se había profetizado sobre su peregrinaje y su esclavitud en Egipto. Continuamos con el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. A partir del versículo 17, vamos a leer. Dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda esa tierra estaba poblada y el Señor la iba a heredar a Abraham. Y estaba sellando su pacto con Abraham acá. Lo importante que tenemos que saber acá es que esto no era un contrato de usted hace esto, yo hago esto, y cuando cumplamos con lo acordado, entonces continuamos con lo pactado. No, acá Abraham no está haciendo nada más que preparar la cena. Y Dios está jurando por su divinidad de que Él cumplirá su palabra. Y su palabra es inquebrantable. Entonces, desde ahí ya Él estaba diciendo a Abraham: no tenga dudas ya ni acerca de su descendencia, porque ya se lo he prometido. Y no tenga dudas acerca de la herencia de esta tierra, porque será para usted y su descendencia. Y este es mi pacto. Entonces Abraham no caminó por lo que veía. En medio de su incertidumbre, puso su fe en el Señor. Entonces, en este capítulo hemos visto cómo es una batalla interna entre la incertidumbre y la fe, ¿verdad? Todo esto fue una prueba de fe para Abraham, para su crecimiento, para ser fortalecido. Y esto también lo podemos aplicar en nuestra vida, todos los días. Ahora, hemos visto que su fe lo justificó y que este pacto de Dios hizo que Abraham creyera que verdaderamente esta tierra sería para él. El día de hoy, el pacto en el cual confiamos es en el pacto de Jesucristo, que dio su vida por todos los pecadores, para que cada quien que se arrepienta, ponga su fe en Él, pueda tener vida eterna y heredar la vida eterna, una nueva vida en Él. Él hizo este pacto por toda la humanidad y hoy podemos gozar de este pacto abundantemente. Y gloria a Dios por esto, porque de nuevo nos permite heredar la salvación, la vida eterna. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, verdaderamente y genuinamente, esta nos justifica para siempre. Y no tenemos que hacer nada, al igual que Abraham, solamente poner nuestra fe en Él. Hermanos, mi ánimo es que sigamos corriendo esta carrera que tenemos por delante y que hagamos así como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Él, que no desfallezca nuestra fe. Y si hoy nuestra fe ha desfallecido y estamos en incertidumbre, vengamos delante de nuestro Señor, porque Él quiere consolarnos, levantarnos, animarnos, quiere fortalecernos para que continuemos caminando
apegados a Él, para que Él sea nuestra suficiencia. Amén. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra que nos habla, Señor, que nos redime. Gracias por tu palabra que nos alienta a continuar creyendo y sabiendo que en ti, Señor, a pesar de la incertidumbre que nos pueda rodear, tú permaneces fiel a tu palabra, Señor. Enséñanos, por favor, y anímanos a salir del pasado, al salir del lugar de donde tú nos has sacado, para encontrar y continuar viviendo una nueva vida en ti, Señor. Fortalece a mis hermanos, fortalece a tu iglesia cada día, Señor, en medio de las pruebas de la fe. Señor, y ayúdales en cada consecuencia de sus decisiones, para que puedan venir, Señor Jesús, gozosos, sabiendo de que tú has cuidado por siempre de ellos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Jesús. Amén.